Estamos en Gemara Yuma Lamed Ches Amud Aleph 38a. En la última Mishnah, que estaba en 37a, Lamed Zayin Amud Aleph, la Mishnah terminaba Behoyu Mazkirin Leisan Leshvach y los solían recordar en alabanza. Diferentes personas que hicieron diferentes modificaciones, actividades en el Beis Hamikdash, en el templo. La Mishnah empieza en la tercera de las líneas largas en 38a, Lamed Ches Amud Aleph, Veilu Lignai, y estas eran las personas recordadas en forma despreciable, digamos. Nada positivo. Shel Beis Gormu, las personas de Beis Gormu, no querían enseñar cómo eran todas las actividades para hacer el Lechem Aponim, el pan de rostros que se ponía en el Beis Hamikdash, en el templo, en una mesa especial, etc. Y se cambiaba todos los Shabbos, todos los sábados. No querían enseñar cómo se hacía. Shel Beis Avtinas, la casa de Avtinas, no querían enseñar cómo se hacía el incienso. Y por lo tanto estos personajes se recordaban Lignai en forma despectiva. Hugras ben Levi, este personaje Hugras, que era un Levi, sabía realmente cantar. Este tipo era un experto cantor, y no quería enseñar cómo se hacía. Ben Kamtsar y Ben Kamtsar no quería enseñar cómo se escribía. La que me va a explicar más adelante qué era lo especial de este personaje cuando escribía. Ala Rishonim Nemar, sobre los primeros, o sea, sobre los personajes de la Mishnah anterior, está escrito Zeicher Tzadik Livracha. El recuerdo de un Tzadik, de un justo, es para bendición. Vealeilu, y sobre estos de nuestra Mishnah Nemar, Beshem Roshay Mirkov. Y sobre estos está escrito que el nombre de los malvados se pudra. Punto. Esta es la Mishnah. Gemore enseña así. Tanrabanan enseñaron nuestros sabios. Beis Gormu Hayubekim Bemaiselech Maponim. Estos personajes de la familia de Gormu, la casa de Gormu, eran expertos en cómo se horneaba, se preparaba, etc. el Lechem Aponim, el pan de rostros. Y no querían enseñar. Sholchu Chachomim, enviaron los sabios enviados para que enseñen cómo se hacía. Veiviu umonim de Alexandria Shel Mitzrayim, enviaron nuestros sabios entonces, enviados, expertos, a Alexandria de Mitzrayim, Alejandría en Egipto, y sabían ahí en Alejandría hornear igual que los de Beis Gormu. En Alejandría sabían cómo se hacía, pero no sabían cómo sacar, ahora voy a explicar la palabra lerado específicamente, cómo sacar los panes del horno. Antiguamente los hornos eran hornos de barro, digamos como una especie de cúpula, en donde se pegaban los panes a las paredes del horno. El fuego se ponía abajo y se pegaban los panes a las paredes del horno. Y había todo un trabajo muy especial de cómo se ponía una pala para despegar el pan de la pared del horno y que no se rompa el pan, y que no se rompa el horno, que no se queme, etc. Esto se llama redida, redida zapaz, cómo se saca el pan del horno. Entonces, en Alejandría, por cuanto Beis Gormu no querían enseñar cómo se hacía en Alejandría, sabían cómo se horneaba, pero no sabían cómo despegar el pan del horno. Shehalalu mesikim bibachutz veoifim bibachutz vealalu mesikim bibifnim veoifim bibifnim. Porque aquellos, es decir, en Alejandría, ellos prendían el horno de afuera, de alguna manera ponían el fuego afuera del horno y horneaban de afuera. Vealalu, y en la casa de Beis Gormu, mesikim bibifnim, prendían el horno adentro, o sea, el fuego del horno estaba adentro, veoifim bibifnim, y horneaban adentro. Halalu piton misapeshes. Los de Alejandría, el pan se terminaba pudriendo. Perdón. Y estos, los de Beis Gormu, no se pudría el pan. No nos olvidemos que quedaba de sábado a sábado y estaba fresco, de un sábado al próximo. Quiere decir que era algún trabajo muy especial que hacían esta gente de Beis Gormu. Cuando los sabios escucharon esta cuestión, de que a pesar de que enviaron enviados a Alejandría, de Mitzrayim, de Egipto, y la cosa no funcionó, dijeron así: todo lo que Dios creó, lo creó por su honor. Shenemar, como está escrito el versículo, con la nikra bishmi v'lichvaydi berasiv. Todo aquel que llama en mi nombre y en mi honor lo creé. Todo está creado en honor a Dios. Y volvieron los de Beis Gormu a su lugar, no querían enseñar cómo se hacía. Habrán hecho una especie de competencia, a ver, estos de Alejandría cocinan, estos de hornean, estos de Beis Gormu hornean, y al final la cosa no andaba.
los sabios enviaron a llamar, mandaron a llamar a los de Beis Gormu y no querían venir. Les redoblaron el dinero, el valor que les pagaban, y ahí querían venir. Cada día cobraban 12 mones, que es como mucho dinero. Y este día que los sabios los mandaron y les doblaron el 24 mones, muchísimo dinero. Rabbi Yehuda dice, no era todo el doble. Todos los días cobraban 24 mones, y el día que los mandaron a llamar porque no querían venir, 48 mones. Les dijeron Jajomim a estos personajes de la casa de Gormu, ¿por qué no quieren enseñar? Ellos dijeron, ya sabían, en nuestra familia hay una tradición, ya sabían que esta casa, el Beis Hamikdash, el templo, se va a destruir. Quizás alguna persona que no es adecuada, no es apropiada, no es una buena persona, aprenda cómo se hace este pan y vaya a hacer idolatría haciendo pan. Y por este asunto se los recuerda, a pesar de que la Mishnah dice que se los recuerda en detrimento de ellos, en desprecio de ellos. Sin embargo, a partir de esta braisa se aprende que recordamos a los de Beis Gormu Lishvach en alabanza. Y nunca, jamás hubo en la casa de Beis Gormu, en sus descendientes, pan limpio. Pan limpio quiere decir pan hecho con harina clara, harina buena, etcétera, de manera tal que salía bien blanquito el pan. Nunca hubo pan así en la casa de Beis Gormu. ¿Por qué? Para que nadie diga, estos tipos se están nutriendo de la sabiduría de aprender, de saber hacer lechem aponim. Entonces nunca hubo un buen pan en la casa de ellos. Como quien dice, en casa de herrero, cuchillo de palo. Nunca hubo un buen pan en la casa de Beis Gormu, a pesar de que eran expertos horneadores de pan del lechem aponim. Le caen para cumplir con aquello que está escrito, van a ser limpios de Dios y de Israel, es decir, nadie tiene nada para declarar contra nosotros. ¿Y por qué no quisieron enseñar? Para que nadie use esa sabiduría para hacer idolatría. Perfecto, entonces Maskiri no es el Shvach, se lo recuerda en alabanza. Próximo asunto en la Mishnah, los personajes de la casa de Abtinas no querían enseñar cómo se hacía el incienso. Enseñaron nuestros sabios. Básicamente la misma estructura. Los personajes de la casa de Beis Abtinas eran expertos en cómo se hacía todo el incienso y no querían enseñar. Enviaron los sabios enviados y aprendieron en Alejandría, de Mitzrayim, de Egipto, cómo se hace el Ketoires. Ellos sabían cómo lefatim es mezclar todas las diferentes especias que participaban del incienso, pero no sabían los expertos de Alejandría cómo hace que el humo salga de la misma manera que hacían los personajes de la casa de Abtinas. El incienso salía para arriba, perfectito, y el incienso salía para todos lados, y no sabían cómo copiar, cómo hacerlo exactamente igual. Y cuando los sabios escucharon esta cuestión de que no era exactamente igual el Ketoires del incienso, dijeron todo lo que Dios creó, lo creó en su honor. Otro versículo es interesante porque dice el versículo, toda actividad que hizo Dios tiene una razón de ser, es para esa actividad. Tiene un honor, le rinde honor a Dios. Y volvieron los de Beis Abtinas a su lugar, o sea, ya después de estas competencias, a ver quién hacía el mejor el Ketoires, volvieron cada uno a su lugar. De vuelta, igual que la historia anterior, los mandaron a llamar los sabios y no quisieron venir. Les redoblaron la recompensa y vinieron. Cada día cobraban 12 mones. Y hoy, este día que vinieron, porque los Jajom, los sabios los llamaron, 24 mones. Rabbi Yehuda Oimer, igual que antes. Rabbi Yehuda dice, todos los días cobraban 24 mones. Y hoy cobraron 48 mones.
Hombre, los sabios le dijeron a estos personajes de la casa de Beis Avtinas, ¿por qué no quieren enseñar? Nuestra familia tiene una tradición de que esta casa, el Beis Hamikdash, se va a destruir el templo. Quizás una persona que no es adecuada, no es apropiada, va a aprender de cómo se hace el incienso y va a terminar haciendo idolatría con el incienso del Beis Hamikdash, del templo. Y al Davar de vuelta a lo mismo. Y sobre esto se recuerda a los personajes de Avtinas, de Beis Avtinas, en forma de alabanza. La Mishnah de vuelta dice que se los recuerda en detrimento, pero acá, a partir de la Braisa, entendimos que hay una buena razón por la cual no querían enseñar cómo se hace el ketoires, el incienso. Y así como de Beis Gormu había una historia de que nunca tuvieron pan, acá no tiene nada que ver el pan, ¿qué tiene que ver con el incienso? Nunca salió una novia perfumada de la descendencia de Beis Avtinos. Y cuando se casan con una mujer de otro lugar, de otra casa, un varón de la casa de Beis Avtinos se casa con una mujer de alguna otra familia, la condición es que no puede salir perfumada. Esa es la condición. ¿Por qué? Para que nadie diga que estos personajes se perfuman con el ketoires del Beis Hamikdash, con el incienso del templo. Para cumplir aquello que está escrito, van a ser limpios de Dios y del pueblo de Israel. Nadie tiene nada que decir contra nosotros no nos beneficiamos de la sabiduría que sabemos. Pero en la práctica, Mazkirin no dicen el Shvach, se los recuerda en alabanza. Tanya, aprendimos en una braisa, Rabbi Shmuel, dijo Rabbi Shmuel, Pamajas, una vez andaba por el camino, y encontré uno de sus hijos descendientes de Beis Avtinos. O Martiloy, le dije así, tus padres, o sea, tus antecesores, quisieron engrandecer el honor de la familia. Y quisieron reducir el honor de Dios, porque no le enseñaron a nadie cómo hacer el incienso. Entonces aumentaron su honor, su gloria. ¡Wow! Ellos saben hacer el incienso y nadie más sabe. Ahora, la gloria de Dios está en su lugar, por así decir. Una vez que se destruyó el Beis Hamikdash, ya la gloria de Dios está en su lugar, y el honor de ustedes no existe. Ustedes quisieron tener mucho honor y Dios poco honor. El honor de Dios está en su lugar a pesar de la destrucción del Beis Hamikdash del templo, y ustedes no tienen nada. Omar Rabbi Akiva, dijo Rabbi Akiva, Pa'amajas, una vez Sachli Rabbi Shmuel ben Luga, me contó Rabbi Shmuel ben Luga, Pa'amajas yatzasi ani ve'echam libnei bneihem lesadei, una vez salí yo, dice Rabbi Shmuel ben Luga, le contó a Rabbi Akiva, una vez salí yo con uno de los descendientes de la casa de Beis Avtinas al campo, lelaket asavim, para recoger especias, para recoger pasto, qué sé yo que estaban haciendo. Verroisi sheboja usachak, y vi que mi compañero, que era descendiente de la casa de Beis Avtinas, estaba llorando y riéndose. Omar Tiloy, le pregunté, mi pneima bajisa, ¿por qué estás llorando? Omar li, kvoida voisa indiscarti, porque me acordé de la gloria de mis padres, de mis antepasados, que recogían las especies específicas que tenían que ver con el incienso en el Beis Hamikdash, y ahora está destruido. Y estaba llorando porque me acordé de la gloria de mis antepasados. ¿Y por qué te reíste?, le preguntó a Rabbi Shmuel ben Luga. Omar Li me contestó así, porque en el futuro Dios nos va a devolver este honor. Preguntó Rabbi Shmuel ben Luga, ¿y por qué te acordaste? Estábamos los dos juntando pastos, ¿de qué te acordaste? Omar Li me dijo así, vi la especia, la verdura, la hierba, lo que sea, que corresponde al Maile Ocean. Maile Ocean es el que hacía que se suba, que se eleve el humo, como corresponde en el Beis Hamikdash. Maile Ocean Kenegdi, vi esta hierba. Herouli, mostrámela, le dijo Rabbi Shmuel ben Luga. Decime cuál es. Omar Li me contestó así, hay un juramento en nuestra familia que a nadie le vamos a mostrar cuál es la hierba específica
que se usaban en el Beis Hamikdash, en el templo, para que se levante el humo como corresponde. Rabbi Yochanan ben Nuri, dijo Rabbi Yochanan ben Nuri, otra historia. Una vez encontré un anciano, y tenía en sus manos un pergamino en donde había una lista de especias. Martiloy, le dije, ¿de dónde sos? ¿Quién es tu familia? Me dijo, yo soy de la casa de Abtinas, de los que hacían el Ketoil, el incienso en el Beis Hamikdash, en el templo. ¿Y qué tenés en la mano? Preguntó Rabbi Yochanan ben Nuri. Tengo la lista de especias con las cuales hacía el Ketoil, el incienso. Herouli, mostrámelo, dijo Rabbi Yochanan ben Nuri. Marli me dijo así, mientras la casa de mi padre, digamos, mis antepasados estaban vivos, esto estaba prohibido mostrárselo a cualquier persona. Ahora, tomá, te la doy a Rabbi Yochanan ben Nuri, cuídala, le dijo este anciano. Y cuenta Rabbi Yochanan ben Nuri, cuando yo volví y le conté esto a Rabbi Akiva, Omar Li me dijo así, de ahora en adelante está prohibido hablar en detrimento de esta familia. Es otra prueba más de que a pesar de que la Mishnah dice, hablamos mal de ellos, más quieren lignai, lo recordamos en detrimento de ellos, en desprecio de ellos, basta, no más, digamos, abrieron sus secretos. Mikan Amar ben Azai, sobre esta historia dijo Ben Azai, Bishimcha yikraucha ubimkomcha yeshivucha. Literalmente, en tu nombre llamarán y en tu lugar te van a sentar. Rashi explica, una persona no debe preocuparse diciendo que tal o cual otro me va a quitar mi parnasa, mi sustento. Así explica Rashi. Porque forzosamente en tu nombre te van a llamar y en tu lugar te van a poner, vas a tener todo lo que necesitas, todo tu sustento. Evidentemente, Beis Abtinas tenían miedo de que alguien les vaya a sacar su parnasa, su sustento, porque si aprenden cómo se hace el Ketoil, el incienso, ya no los necesitan más a ellos. A partir de estas historias que estudiamos acá, ya está, se terminó. Cuando llamen en tu nombre, te van a poner en tu lugar, no te preocupes. Y continúa Lamed Gesamut Beis 38b, Ben Azai hablando, y lo tuyo te lo van a dar, no te preocupes. Nadie te va a quitar tu parnasa, tu sustento, no tengas miedo. Dios sabe cuánto tiene que darle a cada persona. Continúa la Gemara explicando, ya estamos en la primera línea de 38b. Es el final, digamos, de las palabras de Ben Azai. Nadie le toca la parnasa, el sustento que le corresponde al otro. Y tampoco un reinado toca al siguiente. Afilo que mal ni siquiera como un pelito. En cuanto muere un rey, surge el próximo rey. No hay un rey que va a pisar al rey anterior. No existe una cosa así. No existe una cosa así. Rashi explica de esta manera, justamente, desde que llegó el momento de un reinado de terminarse y se va a levantar otro, no va a pasar ni un pelito de tiempo más del necesario, sino que se va a caer el reinado a la noche y a la mañana al siguiente ya va a tener el próximo reinado. Así explica Rashi. Y trae varias pruebas de diferentes lugares en el Tanaj. Muy bien, avanzamos en la Mishnah. Hugras ben Levi, este personaje, sabía cantar muy bien y no le quería enseñar a nadie. Los anteriores los recordábamos Lishvach, en alabanza, a pesar de que la Mishnah decía Lignai, en detrimento, pero ya lo cambiamos. Taño, aprendimos en una braisa que cuando este personaje, Hugras, cantaba, realmente se ponía a cantar en forma dulce, Magnis Gudloy de Seich Piv, traduzco lo que está acá, a pesar de que no lo entiendo 100%, ponía su gudal, su dedo gordo dentro de la boca, y ponía su dedo índice en algún lugar en la nariz, cerca de la nariz, en donde se separan, digamos, las dos partes, los dos huecos de la nariz, al punto tal que sus hermanos, los koyanim que estaban ahí escuchando como este personaje, Levi, cantaba, se caían para atrás, en la cabeza para atrás directamente. Era impresionante cómo este personaje cantaba. Era increíble. Y de alguna manera tenía un sistema que de vuelta ponía el pulgar adentro de la boca, el índice de la nariz y cantaba en forma increíble. Impresionante. Tanurabanan enseñaron a nuestros sabios. Ben Kamtsar, le ratzalelamed al maise aksaf.
este personaje Ben Kamsar de la Mishnah no quería enseñar cómo se escribía. Omru Alav, ¿se escribía qué? Dijeron sobre este personaje. Shayanotel Dalet Kulmoisim Benetzvoisav agarraba 4 plumas entre sus dedos, probablemente 1, 2, 3, 4, 4 plumas entre los dedos. Y si se encontraba mientras escribía con una palabra de 4 letras, escribía toda la palabra a la vez, las 4 letras a la vez, con las 4 plumas que tenían los dedos. Y cada letra tiene un montón de leyes sobre cómo se escribe y los firuletes que tiene, etc. Este era un personaje impresionante. Con 4 plumas escribió 4 letras. Rashi trajo, yo no lo mencioné a propósito, pero Rashi trae este mismo concepto y aplicado al nombre de Dios. Este personaje sabía escribir las 4 letras, la Yud, la Hei, la Vav y la Hei, del nombre de Dios, con 4 plumas todo a la vez, juntos. Difícil de pensar cómo hacía. Omrulo, y le dijeron, Mara Isa Sheloi Lelamed, ¿por qué no enseñaste? De la misma manera que le preguntaron a los personajes de antes. De Beis Abtinas, que tenía que ver con el Ketoires, con el incienso, y de Beis Gormo, que tenía que ver con el Lechem Aponim, con el pan. ¿Por qué no enseñaste? Kulan Matsu Tshuva Lidivreim. Todos encontraron, los personajes mencionados recién, encontraron respuesta de por qué no enseñaron. Ben Kamsar lo imatza Tshuva Lidvarav. Ben Kamsar no encontró ninguna respuesta. No tenía un por qué no enseñar. A los Rishonim nomar Zecher Tzadik Livroja. Sobre los anteriores se dice que el recuerdo de un tzadik, de un justo, es para bendición. Al Ben Kamsar Bejaveirav Nemar Beshem Reshay Mirkav. Y sobre Ben Kamsar y sus compañeros se dice que el nombre de los malvados se pudra. Pregunta el Talmud, Mai Beshem Reshay Mirkov, ¿qué significa que el nombre de los malvados se pudra? Omar Abelazar, Rakvivus Tale Bishmoisan, que se pudran sus nombres, literalmente. ¿Qué significa esto? De lo maskinan Bishmayu, que no utilizamos los nombres de ellos para darle a nuestros hijos, a nuestros parientes, etc. No uses y no recuerdes el nombre de ellos, que se pudra el nombre y se pierda. Me dice Rabino. Rabino dice, pero esto no es tan así. Doyeg ben Yosef. Había un personaje que se llamaba Doyeg ben Yosef. Doyeg fue un personaje de la época de Shaul HaMelech y David HaMelech que fue extremadamente malo. David HaMelech escribe salmos contra Doyeg, de que hablas mal contra mí y hablas lashon hara, mala lengua, etcétera, etcétera. Era terrible. A partir de Doyeg murió un montón de gente, Koyanim en la ciudad de Noiv. Terrible Doyeg. Había otro personaje que no era el Doyeg original, otro Doyeg que se llamaba Ben Yosef, Doyeg ben Yosef. Shinihu Ovi ben Katan, el padre lo dejó cuando era pequeño, a su madre. Todos los días, la madre de este personaje, Doyeg ben Yosef, lo medía. ¿Cuánta era la altura? En tfahim, en puños. ¿Cuánto era la altura de mi niño, de mi bebé? Y daba esa medida de oro al templo. Una cantidad de dinero impresionante. Y todos los días, dice, o que llegó Oyev, cuando el enemigo se fortaleció, o sea, conquistaron el Beis Hamikdash, el segundo templo, y lo destruyeron, Tevachtoy Vajaltoy. Probablemente estoy hablando del primer Beis Hamikdash. Lo mató, la madre lo mató a este niño y se lo comió, literalmente. Y sobre esto dijo el profeta Irmiyahu, donde habla, y en Parshas Kisavai también aparece, en Parshas Bejukoisai, la terrible destrucción del templo, del primer templo particular, en donde dice que las madres van a terminar comiendo la carne de sus propios hijos. Terrible un pensamiento de esta manera. Pero esta es la historia de este personaje, Doyeg ben Yosef. Y sobre esto dice el versículo, acá se van a comer, o cuando vayan a comer las mujeres su propio fruto, oilele tipuchim, los oilelim son los lactantes que ellas mismas criaron, y tipuchim de la palabra tefaj, que ellas criaron para que crezcan, y esta mujer medía en puños cuánto medía su bebé y daba ese dinero en oro al Beis Hamikdash. Meshiach Ruach HaKodesh Bemeres, y el espíritu de profecía responde y dice, ¿acaso va a morir en el templo de Dios un sacerdote y un profeta? Rashi dice, ¿de qué está hablando este sacerdote y profeta que murió en el Beis Hamikdash, en el templo? Rashi dice claramente que esto se refiere
a Zeharia ben Yoyada, a Cohen, el Cohen Zeharia ben Yoyada, que falleció en la destrucción del primer Beis Hamikdash, del primer templo, a pesar de ser un Cohen, un sacerdote, era un novi, era un profeta, etc. Hazi Mai Salik Bey, fíjate qué es lo que le pasó a él. Este personaje se llamaba Doyeg ben Yosef, tenía un nombre terrible, y a pesar de que la madre tenía un dinero enorme, etc., impresionante, ¿qué le terminó pasando? Lo degollaron, se lo comieron. Quiere decir que Loi maskinan bishmayu. No pongas nombres de malvados a tus hijos. Omar Rabbi Lazar, dijo Rabbi Lazar, Tzadik me'atzmoi v'rasha mechaveiroi. Hay un justo por sí mismo, decir, por sus acciones, este tipo es justo y por lo tanto se lo recuerda para bien. Y Rasha al malvado, incluso si es malvado porque el medio lo influyó para que sea malvado, Rasha mechaveiroi es por los compañeros que es malvado, aún así es recordado para mal. ¿Qué historia se está haciendo referencia Rabbi Lazar? La que me cuenta de la siguiente manera. Una persona que es justa por sí misma, por eso se lo recuerda como Zeicher, el recuerdo de esta persona es libraja para bendición. Rasha mejaveiro, y si es malvado, según Rashi, incluso si lo aprendió de sus compañeros, y el nombre de malvados tiene que ser podrido, es decir, es terrible ser malvado, incluso si solamente sos malvado por el medio ambiente en el que te encontrás. Pero aún así, Shem Reshoy Mirkaf, tu nombre se va a pudrir. Omar de Rabino le Haumer Banan, le dijo Rabina a uno de los sabios que estaba enseñando historias frente a él, ¿de dónde se aprende esto que dicen nuestros sabios? El recuerdo de un justo es para bendición. Omar ley, entonces el estudiante le dijo a Rabina, de Aksiv, es un versículo. Está escrito el recuerdo de un tzadik para bendición. ¿Qué me estás preguntando de dónde se aprende? Es un versículo. De Mishlei, de Proverbios. Respondió Rabina, no entendiste mi pregunta. ¿Dónde está escrito en la Torah, en los 5 libros de Moishe? Ah, y ahí era la respuesta. Dixi, va la respuesta. En toda la historia en Parshas Vayerim, en toda la historia de Sodoma y Gomorra, Dios dice, ¿acaso me voy a ocultar yo de Abraham, que yo lo hice? Dixi, después está escrito, Abraham va a ser una gran nación y muy poderosa. Entonces, evidentemente, lo mencionaste a Abraham, dale una braja, dale una bendición. Ahí tenés, Zeicher Tzadik Livraja. El recuerdo de un justo es para bendición. Miná, Hamil Sadamur Abanan, Shem Reshaim Irkov, de donde sale aquello que dijeron nuestros sabios, que el nombre de los malvados se pudra. Omar Ley, contestó el estudiante de Aksiv, es un versículo, en Mishlei, ya te dije. No, Shem Reshaim Irkov, eso es lo que dice el versículo, pero mi Dios era Isaminalan. ¿Dónde ves esto? En la Torah, en los 5 libros de Moishe. Esa fue la pregunta de Rabina. Sí, porque está escrito. Abraham hizo tiendas hasta Sdoim, hasta la ciudad de Sodoma. Está escrito. Mencionamos a las personas de Sdoim y el versículo dice, las personas de Sdoim eran terriblemente pecadoras. Omar Rabbi Lazar, Tzadik, Darben Shnei Reshoim, Veloi Lomanu Maaseyem. Un justo vivió entre 2 malvados y no aprendió de sus acciones. Rasha Darben Shnei Tzadikim Veloi Lomanu Maaseyem. Y un malvado vivió entre 2 justos y no aprendió de sus acciones. Tzadik Darben Shnei Reshoim. ¿Quién es el justo que vivió entre 2 malvados? Veloi Lomanu Maaseyem y no aprendió de sus acciones. Oivadia era un converso romano, literalmente, en la época de los profetas, en la época del primer templo, hacia el final del primer templo. Vivió entre 2 malvados. ¿Quiénes son los malvados? Rashi explica. Vivió entre Ahav e Izebel, que eran reyes de Israel, de la parte norte del pueblo de Israel, y Ovadia no aprendió de ellos. Rasha Darben Shnei Tzadikim, un malvado que vivía entre 2 justos, de los Lomad y no aprendió de sus acciones. Este es Eisaf, que vivió entre Jacob e Yitzchak, y aún así no aprendió de sus acciones. Omar Rabbi Lazar, también dijo Rabbi Lazar otra historia. De la bendición a los justos, vos podés aprender maldición a los malvados. Y de la maldición hacia los malvados, podés aprender bendición hacia los justos. ¿Cómo es? De la bendición para los justos aprendes la maldición para los malvados. Sí, porque está escrito al respecto de Abraham,
Yo lo conozco y lo aprecio, se explica Rashi en la Toira, a Abraham, porque él enseña a sus generaciones a hacer tzedakah umishpat, caridad, justicia, etc. Y después está escrito, el clamor de Sodoma y Gomorra es muy fuerte, etc. Entonces, de la braja de los tzadikim, Abraham lo aprecia porque es impresionante cómo le enseña a hacer todas las personas tzedakah umishpat, justicia, tzedakah, caridad, etc. Ahí mirá lo que pasa con Sodom, aprender la maldición de los malvados. Y ahora vamos al revés. Y de la maldición de los malvados. Aprender la bendición de los justos. Está escrito, las personas de Sodoma eran muy malos y pecadores para Hashem. Y después el versículo dice, Hashem amar el Abraham. Dios le dijo a Abraham, y después de que se separó Lot de él, Dios empezó a hablar con Abraham solamente cuando se separó de Lot. Lot era una persona terriblemente mala. Entonces Dios ni siquiera quería hablar con Abraham. Cuando Abraham se separa de Lot, ahí Dios vuelve a hablar con Abraham. Esa es la braja. Entonces, de la maldición de los malvados, aprender la braja, se te aparece Dios, por así decir, para los tzadikim, para los justos. Otra historia de Rabbi Elazar. Incluso por un justo, el mundo entero es creado. Shenemar, porque está escrito, Dios vio la luz que era buena. Y cuando dice toif, bueno, eso se refiere a un justo. ¿Cómo sabes? Shenemar, perdón. Digan sobre el justo que es bueno. Entonces todo el mundo fue creado por toif, por bueno, por un tzadik, por un justo. Dijo Rabbi Elazar también, toda aquella persona que se olvida una cosa de sus estudios genera exilio para sus hijos. Shenemar, como está escrito, te vas a olvidar la toira de tu Señor, y yo me voy a olvidar de tus hijos, dice Dios. Se van a ir al exilio. Rabbi Abou, Omar, dice Rabbi Abou, aquella persona que se olvida, bekavana, a propósito, se sienta a olvidarse de su estudio, esta persona lo descienden, lo hacen bajar de su grandeza. Shenemar, como está escrito, que hadas moasta, vos odiaste comprensión, das, toira, entonces yo te voy a despreciar, odiar de ser sacerdote para mí. O Maravilla Barabo, dice Rabbi Barabo, Maravilla Yohanan, en nombre de Rabbi Yohanan, no hay un justo que muera del mundo hasta que en realidad se cree otro justo igual que él. Shenemar, como está escrito, brilla el sol y se pone el sol. Es decir, hasta que se apagó el sol, entre comillas, de Eili a Kohen, esto está en Shmuel, final de Shoftim, Zar Hashim Shmuel, a Ramasi, y ahí empezó a brillar ya el sol de Shmuel de Ramá, o sea, Ramasi, de Ramá. Entonces se puso el sol, sale el sol. Dijo Rabbi Baraba en nombre de Rabbi Yohanan, vio Dios que los justos son pocos, no hay muchos justos dando vueltas. Se levantó Dios y los plantó a los justos en cada generación, no hay muchos justos, entonces los repartió Dios por todas las generaciones. Shenemar, como está escrito, porque de Dios son los fundamentos de la tierra y los plantó, los fundamentos del mundo, Dios. O sea, los plantó a los tzadikim, que son el fundamento del mundo, a los justos. Y dijo Rabbi Baraba en nombre de Rabbi Yohanan, incluso por un solo tzadik, por un solo justo, el mundo entero se sostiene. Shenemar, como está escrito, el justo es el fundamento del mundo. De todo el mundo, un solo justo, tzadik, no tzadikim, no en plural, singular. Rabbi Hia dijo, digamos, de su propia idea, y no en nombre de Rabbi Yohanan, te voy a mostrar otro versículo que muestra esta misma idea, que un solo tzadik es el fundamento de todo el mundo. Ragle Hasida Bishmoir, los pies, literalmente, los pies, las piernas de sus piadosos, en plural, Ishmor, Dios cuida. Pero Ragli es por cuanto hay Hasidav, hay piadosos, en plural, Dios cuida al mundo entero.
Pregunta el Talmud, Hasid Dav, hey, ¿cómo es prueba esto de que con un solo tzadik se sostiene todo el mundo? El versículo dice Hasid Dav, plural, piadosos. Tuvo mashma, suena que son muchos. Omar Rav Nachman bar Yitzchak, Hasid Doi ksif. A pesar de que se lee Hasid Dav en plural, piadosos, en realidad está escrito Hasid Doi, piadoso en singular. Y ahí está la prueba de la vigía, que por un piadoso, en aras de un piadoso, Dios cuida a todo el mundo. Dijo también Rabbi Paraba en nombre de Rabbi Yohanan, por cuanto salieron, digamos, la persona ya vivió la mayor parte de sus años y no pecó, está asegurado que no va a pecar nunca más. Shenemar, como está escrito, Ragle Hasida Bishmer, Ragle es el final, las piernas, el final de sus piadosos, Dios los cuida. Cuando llegan al final de sus días, si no han pecado, Dios va a cuidar para que no pequen más, nunca más, digamos. Omar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, perdón, me salté la línea anterior. Debe Rabbi Shiloh, hombre, dicen en la casa de Rabbi Shiloh, por cuánto llegó a la oportunidad, la persona llegó a las manos de la persona, una oportunidad de pecar una vez y otra vez, y la persona no pecó, ya no va a pecar más. Shenemar, como está escrito, Ragle Hasida Bishmor. Del mismo versículo aprendemos, las piernas de sus piadosos, Dios va a cuidar. Raglei, piernas. Una vez vino una oportunidad para llevar tus piernas a hacer transgresión. Segunda vez, no lo hiciste, Ishmor, Dios te va a cuidar para que nunca peques. Omar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, Maidik, sí, porque está escrito, Im leleitinu yolitz, el versículo dice, si a los burlones, entonces, si vos sos parte del grupo de burlones, Dios se va a burlar de vos. Y la novim, y si sos parte del grupo de humildes, y tenheim, Dios te va a dar gracia. ¿Qué enseña este versículo? Muy importante y fuerte. Si vos querés y buscás impurificarte, buscás hacer el mal, te van a abrir las puertas para hacer el mal. Vos querés ser burlón, seguí burlándote, yo me voy a burlar de vos, dice Dios. Y si vos venís a purificarte, te van a ayudar. Y si vos querés ser parte del grupo de los humildes, y tenheim, Dios te va a ayudar. Tano de Rabbi Shmuel, enseñaron en la casa de Rabbi Shmuel, Adam Neft. Este es el ejemplo de una persona que vendía neft. Neft es como querosén, que tiene un olor muy fuerte, vía farsemoin y perfume. Vendía algo horrible y algo lindo, algo rico. Ahora pasamos a la T Samudalef, 39a. Bolim doit neft. Si el tipo tiene que vender este querosén horrible que tiene un olor muy feo y tiene que medir cuánto le pidieron, le dice al cliente, anda a medirlo vos y llevá. Medirlo vos y llevalo. Bolim de farsemoin, pero si viene a medir perfume, a farsemoin, espérame y vamos a medir juntos, que para que ambos juntos quedemos perfumados. Entonces, ¿querés ser malo? Dios te va a abrir la puerta, andá a ser malo solo y seguí tu camino. Yo te abandono, por así decir, es tu decisión, tu libre albedrío. ¿Querés ser bueno? Me saben, te voy a ayudar, vamos a ir juntos, dice Dios. Tana de Rabbi Shmuel, dice también de la casa de Rabbi Shmuel, Aveira metamtemes libo shel adam. Una transgresión endurece, metamtemes como cierra el corazón de la persona. Shenemar, como está escrito, Alti tamu bahem, no se impurifiquen con estas impurezas, dice la Toira en Pashas Ketoishim, venit meisem bam, y van a terminar impurificándose. Alti cree, venit meisem era venitamtem. No leas si se van a impurificar, nit meisem era nitamtem. Se van a terminar encerrando a sí mismos. Se van a encerrar sobre sí mismos. Una persona que transgrede, esto termina metamtem, cerrando, apagando el corazón. Tanu Rabbanan, enseñaron nuestros sabios. Alti tamu bahem, perdón. No, veloci tamu bahem, no se impurifiquen con ellos. Venit meisen bam. Y se van a impurificar con ellos. Adam, ¿por qué está la repetición? Alti loisi tamu, no se impurifiquen. Venit meisen, se van a impurificar. Adam metame atzme meat. Una persona se impurifica a sí mismo un poquito. Metame no dice yarbei. De arriba te van a impurificar mucho. Milemato, te impurificas de abajo, metame no dice milemaila, te van a impurificar de arriba. Vos te impurificás en este mundo, te van a impurificar en el mundo por venir. Voy lo más de, como dice la Gemara. En este mundo te impurificás, metame no dice el te van a impurificar en el mundo por venir. Te van a multiplicar tu impurificación.
Tanorabanan enseñaron otra enseñanza de nuestros sabios. Lo mismo ocurre al revés. Gewalt, interesantísimo, importantísimo. Santificarán y serán santos. Una persona se santifica a sí mismo un poquito. Lo van a santificar mucho. Milemato, se santifica aquí abajo, lo van a santificar allá arriba. Se santifica en este mundo, lo van a santificar en el mundo por venir. Este es el final del tercer capítulo de Yuma, en página Lamed Tes Amud Aleph 39a. Dios mediante, la clase que viene seguimos con el cuarto capítulo de Yuma.